Bueno, en principio nos puedas comentar cómo surge este libro, la idea de la publicación de un libro sobre Pasolini. Bueno, es un libro que surge a partir de un grupo de investigación, o así, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, que dirige Eduardo Gruner, y que a partir de allí se hicieron unas jornadas, el año pasado, jornadas Pierpaolo Pasolini, con una muy buena convocatoria, sumado en paralelo a un ciclo de cine que también tuvo un singular suceso. Eso nos convocó a salir un poco de las lógicas habituales de las jornadas y proponer la elaboración de un texto que recuperara algunas de las más interesantes exposiciones, ponencias, pero también conversaciones públicas que hubo, algunas presentaciones de películas. Ese fue un poco el origen del libro bueno, y por otro lado recuperar la figura de Pasolini, que nos parece fundamental para poder pensar el concepto de intelectualidad en la contemporaneidad y sobre todo en la Universidad de Buenos Aires actual. Entendemos nosotros muy acosada y agobiada bajo la lógica del paper, la lógica de la especialización académica, y la figura de Pasolini efectivamente discute, rompe con esas formas más enclaustradoras del pensamiento y de la acción política. Efectivamente, Pasolini, además de ser un cineasta, un dramaturgo, un narrador, un poeta, fue un hombre de la escena pública. Entonces nos parecía que la figura del intelectual que también encarna Pasolini era una figura que queríamos convocar para poder pensar también nuestra academia contemporánea. No apuramos de ella, pero sí entendemos que tiene que ser de una manera inundada por estas otras miradas políticas, reflexivas. Por ahí un poco la propuesta entonces tanto de las jornadas como de este libro. Justamente la producción de Pasolini es muy amplia, el libro cómo se enfoca, qué es lo que se aborda. Bueno, el libro está más orientado a su obra cinematográfica. Eso tal vez tiene que ver porque bueno, el grupo de investigación estaba más orientado también al cine, pero bueno, es un libro que tiene varias voces, hay varios autores, entre ellos Rafael McNamara, Mónica Acosta, Alejandro Ricaño, Diego Ventivegna, además de los autores propios del grupo de investigación, Héctor Cohen, Eduardo Gruner, Raúl Illesca, Armando Capalvo. Digamos, un libro que tiene diferentes miradas en torno a la producción casi dominantemente cinematográfica, digamos, nuestra mirada, pero como te decía antes, intentando recuperar cierta potencia política de la propuesta estética de Pasolini, digamos. Son diferentes textos, una compilación de 5 artículos más una conversación pública desgrabada y recuperada, que bueno, entendemos que conforma un marco de indagaciones que tratan de recuperar este espíritu que te comentaba en torno a esta figura de un artista, intelectual, hombre político, hombre público. Más allá de la propuesta del grupo, ¿cómo sentís que haya una repercusión tan amplia con Pierpaolo, tanto en las jornadas como en el festival? Dice que vivía mucha gente. ¿Cómo analizás esta respuesta de un público muy amplio también? Bueno, sí, es interesante, que incluso también se enmarca a otras retrospectivas que se hicieron muy recientemente. No tendría una respuesta muy fuerte en relación a eso, digo, no sabría exactamente por qué, aunque bueno, uno podría intuir que hay algo en esa lógica que discute los dispositivos en general, digo, el académico o los dispositivos de poder en general, muy vital de Pasolini, que efectivamente es necesario recuperar, y allí están muchos que asisten a los ciclos o asisten a estas jornadas o escriben en torno a esa figura que muestra que esa vitalidad todavía es necesaria y está vigente. Incluso, sobre todo, la mirada que tiene Pierpaolo Pasolini del tercer mundo, digamos, o así llamado tercer mundo en su momento, digamos, ¿no? Hay una mirada también que me parece que también es contemporánea en el marco de disputas hegemónicas en general, y que Pasolini en ese sentido nos marca un camino a seguir, digo, ¿no? En disputar no solamente las grandes problemáticas hegemónicas mundiales, por llamarlas así, sino a partir de una discusión sobre los lenguajes, los dispositivos, ¿no? Ese mecanismo doble en Pasolini es algo que se realiza permanentemente,
y supongo que esa vitalidad es la recuperada, e incluso como una suerte de modelo cultural, de modelo teórico crítico que no abunda. Pasolini es alguien, o la figura de Pasolini es una figura en desaparición, digamos, ¿no? La figura del intelectual orgánico, del intelectual comprometido con su tiempo y con los tiempos, que me parece que es un atractivo, efectivamente por una suerte de, si se quiere, de desaparición por nuevamente esta lógica del enclaustramiento disciplinar y tal vez en ese gesto más ligado a la posmodernidad de la interdisciplina, la transdisciplina, que no termina de anidar un gesto político que sí está indudablemente en Pasolini. Y efectivamente recién en la presentación decíamos, o decía Eduardo Brunner, que más allá de lejos de la transdisciplina o interdisciplina, lo que hay en Pasolini es una indisciplina. Bueno, esa indisciplina creo que sigue siendo muy necesaria de recuperar, y efectivamente lo vemos, hay una avidez, digamos, por esa indisciplina en Pasolini, y enmarcada en un gesto político, claramente, ¿no? No es una indisciplina graciosa o una disciplina de una ironía que no va hacia ningún lado, como uno puede pensar en ciertos gestos más contemporáneos, más así llamada posmodernidad. Pasolini es una suerte de último moderno en ese sentido, ¿no? Y hay algo ahí en esa recuperación que uno celebra que sea tan ávida la búsqueda y la recuperación de Pasolini. Por eso no tendría una respuesta, sino que creo que en principio hay que celebrar esa avidez, ¿no?